¿Está permitido fabricar gravacemento con áridos reciclados? Bueno, si alguien me lo pregunta, yo contestaría que sí, que el PG3 dice que se pueden utilizar los áridos reciclados para estas aplicaciones y lo dice desde su revisión del 2004. Me gustaría preguntar si hay alguien en la sala que ha trabajado haciendo gravacemento o suelocemento con áridos reciclados. Bueno, nadie. Quizás aquí es interesante señalar que el PG3 dice que está permitido este uso, pero dice que cada proyecto en su pliego de prescripciones particulares deberá definir qué características tiene ese árido reciclado y cuáles son las condiciones de utilización. Es decir, cada proyecto tiene que buscarse un poco la vida. Así como para las aplicaciones granulares se ha llevado a cabo una investigación prenormativa promovida por IOBE, que se ha venido validando con la mesa de firmes y que ha derivado en la publicación de estos anexos a la norma de firmes que os podéis descargar de la web de Transportes, ahora mismo estamos trabajando en una investigación prenormativa sobre aplicaciones ligadas con cemento y en concreto en aplicaciones de suelocemento y gravacemento. En esta investigación, también promovida por IOBE, está participada por la empresa Áridos y Hormigones Reciclados del Norte. Nosotros, Tecnalia, vamos como socio tecnológico y los resultados, tal y como Ana Isabel Fonseca ya ha mencionado antes, están siendo contrastadas con la mesa de firmes. Entonces, quizás la pregunta correcta es esta: ¿sabemos hacer gravacemento con los áridos reciclados? Bueno, vamos a ver qué frutos está dando la investigación prenormativa. Primero vamos a revisar rápidamente qué son estas aplicaciones ligadas con cemento, de gravacemento o suelocemento. Después, rápidamente, vamos a hablar de los áridos reciclados y, en último lugar, vamos a ver qué son los materiales tratados con cemento reciclados que estamos haciendo. Bueno, puede que haya alguien en la sala no muy familiarizado con la jerga de carreteras. Un material tratado con cemento se define como una mezcla homogénea de un material granular con cemento, con agua, con aditivos, si hiciera falta, en las proporciones adecuadas. Se definen dos tipos, la gravacemento y el suelocemento, y debidamente compactadas se ponen en una capa de base justo por debajo de las capas asfálticas en carreteras. Bueno, los áridos reciclados. Ya se ha mencionado hoy más de una vez. Lo importante realmente, si vais a trabajar con áridos reciclados, si alguien os dice que vayáis a hacer gravacemento con áridos reciclados, quizá la primera pregunta es ¿qué árido reciclado? Igual que si os mandan una zahorra de cantera o un rechazo de cantera, no va a ser igual. Composición. Consiste en decir de qué se compone la fracción gruesa del árido reciclado, en porcentajes de peso. Se trata de determinar, por una parte, cuáles son los componentes mayoritarios. Es decir, tengo un árido reciclado mixto compuesto en un 80% de hormigón y en un 20% de cerámico. Bien. Por otra parte, consiste en decir cuál es el nivel de impurezas de tu árido reciclado. En los anexos a la norma de firmes, de los que ha estado hablando Ana Isabel Fonseca, ¿mejor? Sí. El porcentaje de impurezas permitido está en un 1%, es fácil de recordar. Un apunte que os quería hacer en cuanto a los áridos reciclados. Se compone de partículas de hormigón, de cerámico, es decir, de materiales que tienen un peso específico inferior al de las rocas naturales de las que sacamos los áridos calizos. Por tanto, la densidad de las partículas en general será más baja y la densidad de la unidad compactada de árido reciclado será también inferior. Igualmente, ya que los materiales de los que consiste el árido reciclado son bastante porosos, su absorción es bastante alta. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que los resultados de un Proctor son muy distintos a los típicos de un árido natural. Por una parte, la humedad de compactación será bastante más alta, del orden del 10, 12, incluso 14%, y la densidad máxima será ligeramente inferior a la típicamente obtenida para áridos calizos. Estamos hablando de 1,9, incluso hasta 2. ¿Significa esto que de capacidad portante vamos a ir peor? En principio no. Estamos hablando de áridos reciclados que, debidamente compactados, nos están dando CBRs sistemáticamente muy por encima de 50. También hemos mencionado previamente el tramo experimental que se hizo en el Chorierri, donde el árido reciclado se dispuso en esplanada, además de un árido de cantera que se utilizó de control. Se hicieron placas y también se hizo deflectómetro de impacto, que es un sistema mediante el cual simulamos el paso del tráfico, un esfuerzo dinámico
al que se va a ver sometido esta capa y el resultado era que el material de cantera y el árido reciclado se comportaban de manera muy similar. Bueno, por último os voy a mencionar los resultados más interesantes que hemos obtenido en cuanto al agravacemento y suelocemento recicladas o los materiales tratados con cemento reciclados que hemos obtenido en nuestra investigación. Bueno, por una parte, sobre los áridos reciclados que hemos utilizado, en nuestro caso, para la investigación de laboratorio, hemos preparado áridos reciclados a la carta. Hemos cogido áridos 100% hormigón, áridos 100% cerámicos de tamaños distintos y los hemos mezclado en las proporciones adecuadas para tener los 3 tipos de árido reciclado con los que queríamos trabajar. Un árido H1, 100% hormigón, un árido H2, 90% de hormigón y un árido M mixto con un 70% de hormigón. Lo restante se trata de partículas cerámicas. En nuestro caso, el nivel de impurezas, el nivel de partículas X ha sido muy bajito, por debajo del 0,5%, y el contenido en partículas flotantes igualmente muy bajo. Como dato adicional, compuestos de azufre totales también por debajo del 1% expresado como SO3. Es decir, hemos trabajado con unos áridos reciclados muy limpitos. ¿Cuánto cemento hemos añadido? Pues entre un 2,5 y un 6%. Y hemos trabajado en la producción de varios productos. Por una parte, suelocemento 40, gravacemento 25, que es lo que hemos generado con un árido reciclado más bien de granulometría más bien gruesa, y en un suelocemento 20 para el que hemos utilizado un árido reciclado muy fino, quizás más fino del que típicamente utilizaríamos para esta aplicación. Vamos a ver con qué nos hemos encontrado. Compactación. Bueno, os lo adelantaba antes, en los valores típicos de humedad óptima de compactación y de densidad máxima alcanzada son distintos de los de áridos calizos. Esta primera nube de puntos se corresponde a los áridos reciclados más gruesos que encajábamos en el uso granulométrico definido para aplicaciones suelocemento 40, gravacemento 25. Esta última nube de puntos se corresponde con el árido reciclado más fino que hemos encajado en el uso suelocemento 20. Veis que nos vamos a humedades mayores y densidades menores. En cuanto a resistencia, más o menos para que os situéis, estos son los rangos que se definen en normativa. En cuanto a resistencia a compresión, a 7 días. Primera nube de puntos para el árido reciclado que encaja en gravacemento 25, suelocemento 40, en el grueso. Bueno, pues tenemos valores que en función del contenido en concreto de cemento o del tipo de árido reciclado que hayamos utilizado, pues podrían encajar tanto en suelocemento como en gravacemento, pero veis que los valores son más bien encajados en la horquilla de valores adecuado. Segunda nube de puntos, a partir del árido reciclado más fino. Bueno, pues veis que aunque los contenidos en cemento que estamos añadiendo son mayores, las resistencias alcanzadas son inferiores. Bueno, como primera conclusión, vemos que nos hemos pasado, ¿no? Quizás esta granulometría tan fina que hemos encajado en el uso granulométrico de suelocemento 20 conduce a condiciones de compactación bastante malas y a resistencias en compresión bajitas. Un último apunte en cuanto a los materiales tratados con cemento reciclados, la durabilidad. Hemos hecho un test de inmersión-compresión, es decir, hemos fabricado series gemelas de probetas. Una primera serie se ha metido en una cámara climática a curar y la segunda serie se ha metido en agua. La primera columna de cada uno de los materiales se corresponde con la primera serie de probetas, las curadas en cámara, y la segunda, la que hemos metido en agua. H1, es decir, árido 100% hormigón, 10% de cerámico, 30% de cerámico y un calizo que hemos utilizado de patrón. En todos los casos vemos que decrece la resistencia de la probeta sumergida en agua, pero si hacemos un cálculo de cuál es el índice de resistencia mantenida, es decir, qué porcentaje mantenemos de resistencia, veis que los dos áridos reciclados tirando a mixtos, el mixto y el H2,
desarrollan una durabilidad semejante al calizo y, al contrario de lo que muchos probablemente estabais pensando, el árido 100% hormigón, en este caso, ha mostrado una durabilidad algo peor. Bueno, con todo lo que os he presentado, se vislumbra la viabilidad técnica de fabricar materiales tratados con cemento a partir de áridos reciclados. Está ahí, está a un paso. Todavía queremos profundizar un poco más en algunos aspectos que se consideran de interés, por ejemplo, la retracción del material o su comportamiento en el caso de que se vea sometido a un gradiente térmico en carretera, pues de tener una cara mucho más caliente que la otra, ¿no? Y tenemos un tramo experimental de gravacemento o suelocemento previsto. Con todo, estamos dando pasos adelante. Estamos trabajando para dar respuesta a las dos preguntas, a los dos interrogantes que al principio de la presentación os planteaba. ¿Cuáles son las características de los áridos reciclados que se pueden utilizar para estas aplicaciones y cuáles son las condiciones para esta utilización? Espero que pronto se pueda desarrollar un anejo normativo donde lo podáis consultar todos. Gracias.